¿Está con cámara activa? O sea, el día ya me desactivo, sí, porque me están viendo la pelada todo el rato porque estoy trabajando en el computador. Déjame desactivarme el problema que me voy a desactivar y me va a generar problemas de identidad sexual. Porque está Es una la foto. Sofi. Es una foto de la Sofi. Es una foto, más no se preocupe. Sí, Ya, pero me genera problemas. vamos. Dice, 1. La curva de autorregulación del flujo sanguíneo cerebral en el paciente hipertenso se caracteriza por, eso lo vimos, ¿cierto? La curva estaba en el gráfico en color rojo, se mantiene la forma, se mantiene el rango, pero se desplaza hacia la derecha. Hacia la derecha. Ya, ahí no hay nada que hacer al respecto. No se desplaza para arriba, ni para abajo, ni para la izquierda, porque ese es el otro lado. ¿Ya? Luego dice, entre las causas de hemorragia intraparenquimatosa primaria, ahí eran dos, la angiopatía hipertensiva y la angiopatía amiloide. ¿Ya? Todas las otras que aparecen ahí son causas secundarias. ¿Ya? Entonces la respuesta correcta de las dos es A. ¿Ya? 3. En adulto. ¿Cuál de las siguientes causas de accidente vascular encefálico es la más común? En adulto, trombosis in situ. ¿Ya? ¿Pueden ser los otros? Sí, pueden ser. Pero en adultos lo más común es trombosis in situ. 4. Usted recibe paciente masculino de 75 años con hemianestesia derecha de inicio súbito y 4 horas de evolución. ¿Ya? Entonces, el sujeto tiene antecedentes de obesidad, hipertensión arterial no controlada, dislipidemia, bajo tratamiento irregular, fumador, factor de riesgo, nada que ver. Fibrilación auricular y hace 2 años cursó con un TICA. ¿Ya? O sea, tiene todos los factores de riesgo que ustedes quieran para hacer una AVE de tipo isquémico. ¿Cuál es la primera acción a realizar con este individuo? Siempre, y lo comentamos, solicitar inmediatamente TAC o resonancia. ¿Ya? Aunque el cuadro clínico le esté gritando que es isquémico, le esté gritando que es hemorrágico, siempre primero TAC o resonancia. ¿Por qué? Porque el tratamiento es diametralmente opuesto para uno o para otro. El deterioro neurológico característico del paciente con infarto cerebral maligno se debe a, respuesta correcta B, alteración de la función troncal secundaria a hipertensión intracraneana. ¿Ya? Eso tiene que ver con el edema cerebral que se produce a consecuencia de esto. ¿Ya? Ya no nos sirve porque la cerebral media no genera deterioro troncal inmediato. ¿Ya? Hemorragia masiva, no porque esté isquémico. ¿Ya? Compromiso talámico precoz, tampoco, porque aquí lo que nos importa, ¿cierto?, es la compresión del tronco, no del tálamo. 6. Dentro de los factores de riesgo modificables de tipo fisiológico para el desarrollo de AVE nos encontramos con hipertensión arterial. ¿Ya? Ahí está, así está descrito en la guía clínica mensal, se los puse en la clase, se los dije que se los tienen que aprender, ahí está. ¿Ya? Todos los otros tienen que ver con lo asociado al estilo de, los hábitos asociados al estilo de vida, no con lo fisiológico. 7. Entre los factores que determinan sobrecarga de calcio en el cerebro isquémico, usted podría nombrar a, respuesta correcta aquí, pérdida de funcionalidad de los astrocitos de tipo 2, porque son los que sacaban glutamato de la hendidura sináptica, pero lo sacan por transporte activo. ¿Ok? Hasta aquí, chicos, ¿dudas, preguntas, consultas o no? Por mi parte, ninguna. ¿Estamos claros entonces, cierto? Sí, profe. Ya, gracias por contestar. 8. Cuando nos encontramos en la fase de alta lactancia, esa es la parte más paradita de la curva. Depresión volumen de PIC, un aumento de volumen cerebral se traducirá en, respuesta correcta, que la curva se para más. ¿Cierto? Aumento pendiente de la curva volumen versus PIC. Es decir, cuando perdimos la compliance, ¿cierto? Ahí nos encontrábamos con que a pequeños cambios de volumen, gran cambio de presión, o sea, la curva está más paradita. Pregunta 9.
en un impacto que afecta al cráneo en la región del lóbulo frontal en sentido anteroposterior. Fuerzas lineales implicadas, la lesión por contragolpe se producirá si el golpe fue en el lóbulo frontal, el contragolpe va a ser en el lóbulo occipital. ¿Sí o no? Sí, ¿cierto? 10. La patogenia del hematoma epidural se relaciona con, respuesta correcta, fractura temporomandibular. Temporomandibular, no quiero. Temporoparietal. Te fuiste para el otro lado. Te fuiste Me para fui abajo. la clase para estudiarte de odontología. Sí, te fuiste para el otro lado. Fractura temporoparietal que compromete una rama de la arteria meningia media. Esa es la etiología más clásica del epidural. 11. Entre las causas, fractura de cráneo que compromete la base, no corresponde. Ruptura de aneurisma genera hemorragia subaracnoidea, no corresponde. Inercia cerebral frente a una aceleración de esa selección que implica taca, no, porque eso me lleva a la hemorragia. Si alguien marcó esa, no corresponde porque esa es hemorragia dural. El que marcó la D. El que marcó la B no me sirve porque esa es hemorragia, el aneurisma es subdural también. ¿Ya? Y esa no tiene que ver por dónde. Ya. ¿Ya? 11. Entre las causas de hipertensión intracraniana que afectan esto ya literal, ¿cierto? De la clase. 2 más componentes nos encontramos con meningitis. ¿Ya? 1, 2, 3 afectan el componente encefálico. ¿Ya? Meningitis nos encontramos con que afectan, estaba dentro de las causas de la meningitis que afectan a 2 o más componentes de determinantes de la PIC. 12. Dice, la principal complicación de un cuadro de hipertensión intracraniana corresponde a, respuesta correcta, isquemia cerebral global. ¿Cierto? ¿Por qué? Por caída de la presión de perfusión cerebral. La PPC. ¿Ya? ¿Puede ocurrir A? Sí. ¿Puede ocurrir B? También. ¿Puede ocurrir D? También. Pero la principal complicación es esa. Sí. Porque es la que termina matando después, al final. Es lo que termina matando, ¿cierto? Entre la isquemia cerebral global y la isquemia cerebral. 13. Entre las medidas de primer nivel que se toman en un paciente con hipertensión intracraniana, podríamos citar a profilaxis anticonvulsivante. ¿Ya? Eso tiene que ver con la intención de reducir la posibilidad de, obviamente, la aparición de seizures, ¿cierto? Y con reducir la posibilidad de el desarrollo de epilepsia postraumática. 14. Ya, y eso fue neuro. ¿Cómo nos fue con neuro, chicos? Bien igual. Bien, tuve ¿Bien? una malita. Buena. La de ¿El la resto? vasculitis, que yo pensaba como aparecía literal en el cuadro. Ah. Sí. ¿El resto? Y me pasó lo mismo, es como pensé que era vasculitis por lo mismo, porque como aparecía literal en el cuadro dije, bueno, debe ser esa. Claro, porque lo de la trombosis in situ parecía algo así como, no sé, era algo con embolismo, una cosa así. Sí, bueno, no aparecía quizás como literal, pero entonces fue como, esa fue mi confusión. Pero eso. Ya. Sí. A los alumnos estudiosos uno siempre los hace caer así. Así como cuando los que se aprenden así como la materia bien, así como que son bien Mateo, como que uno les pone algo que estaba literal en un cuadro, en el diapo, pero en otro lado, y así como que es como el clásico. Es como el clásico. Pero ya, bueno, y el resto bien, ¿cierto? Bien, Chicos, profe. Sí, bien. ya, Peña, ese fuiste tú. Sí. Ese es mi delegado. Muy bien, muy bien. Y por allá, ¿quién? La Javi y la Nicole, que andaban juntas por ahí participando del evento.
Neuro, bien. Neuro, bien. Ya, Sí. ¿quién fue esa? Javiera. La Javi. ¿Y la Nicole? ¿Anda por ahí? Ya, bien neuro. Sigamos. 14. Se perfunde 1 litro de suero hipotónico. Por ejemplo, podría ser glucosado 5%. A una persona sana. Indique la alternativa que refleja los cambios en LIC y LEC en este sujeto. Respuesta correcta, expansión de LEC y disminución de osmolaridad del LIC. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque si le administramos un hipotónico, ¿cierto? La persona mete glucosa a la célula, se queda qué cosa fuera, agua. Entonces, ¿qué ocurre con la osmolaridad del LEC? Baja, ¿cierto? Eso significa qué cosa? Que el LIC atrae agua con más fuerza, ¿cierto? Entra agua al LIC hasta que se llega a un nuevo equilibrio, por lo tanto hay disminución de osmolaridad del LIC, pero también un cierto volumen de agua se queda en LEC, por lo tanto hay alguna expansión también de LEC. 15. Frente a una disminución del volumen arterial efectivo, ¿qué alternativa refleja de manera adecuada la respuesta renal? Respuesta correcta, C. Mayor reabsorción de sodio a nivel proximal, porque, ¿cierto? Vamos a tener más reabsorción de agua, y menos actividad de NKCC2 en mácula densa. ¿Por qué? Porque si reabsorbemos más sodio a nivel proximal, ¿qué ocurre con la oferta de sodio y de cloruro a nivel de la mácula densa? Baja, por lo tanto hay menos actividad del NKCC. ¿Ya? En la clase lo decía también, solo que lo decía de una manera distinta. ¿Ya? Y aquí es donde les digo yo, para los estudiosos, así como los que se aprenden todo así, palabra por palabra, decía que íbamos a tener menos formación de agua libre. ¿Se acuerdan, no? ¿Qué decía en el Power? Sí. ¿Y qué implica que haya menos formación de agua libre? Que el NKCC2 trabaja menos. No trabaja así. Christopher, ¿ese fuiste tú? No veo los nombres. Sí, sí fui yo. ¿La marcaste esa o no? ¿La sé? No, me confundí. ¿Cuál marcaste? Marqué la A, pero fue porque pensé en como lo que pasaba al principio. Ya, ahí no. Y Ahí, después la analicé bien y fue como si es eso mismo. la fracción de filtración aumenta. Sí, por eso, de ahí me confundí. ¿Ya? ¿Hay De mayor hecho, reabsorción en la nefrona proximal? Sí, pero la fracción de filtración sube. la idea de que aumente la fracción de filtraciones para poder reabsorber más a nivel proximal, ¿no? La idea de que aumente la fracción de filtración es para mantener el DFG lo más cerca posible del 125. Claro, ¿Ya? porque estamos en contexto de una disminución del volumen arterial efectivo. Bien, señor, exacto. Y luego yo te diría, a consecuencia del aumento de la fracción de filtración, ¿ya? Y por un tema de fuerzas de Starling, es que se produce también una mayor reabsorción a nivel proximal. Ah, ya, entiendo. ¿Cachai? Porque hay menos presión hidrostática en el capilar y hay mayor presión hidrostática en el lumen tubular. Por lo tanto, la tendencia a que el líquido salga es mayor. 1. Hay menor presión, la concentración de proteína aumenta, ¿cierto? Por lo tanto, eso también favorece se genera un aumento en la presión oncótica y eso genera una mayor reabsorción también. Entonces, en parte, la mayor reabsorción es una consecuencia, no del todo, pero en parte, la mayor reabsorción es una consecuencia del aumento de la fracción de filtración. Ya, ¿Sí, pero me Máximo? quedó claro. Sí. Acá. 16. Previo al desarrollo de esta prueba de fisiopatología, usted bebe 1 litro de jugo isotónico. ¿Qué cambios se generaron en su organismo? Muy parecida a la que habíamos visto en la 14, ¿cierto? Expansión del LEC, mantención de osmolaridad en LIC. ¿Por qué? Porque es isotónico. Por lo tanto, se va a quedar todo ¿dónde? Fuera de la célula. Claro. ¿Ya? 17. ¿En cuál de los siguientes pacientes consideraría usted que hay mayor riesgo de hipernatremia? Paciente adulto mayor intubado.
Eso es literal de la clase, no había otra ahí. 18. Usted recibe a un paciente que recibe dosis supraterapéuticas de furo. Entre las posibles manifestaciones que podría presentar ese paciente, ¿usted consideraría? Respuesta correcta, B, balance negativo de agua. ¿Por qué? Porque si hay dosis supraterapéuticas de furo, ¿cierto? Vamos Y a tener menor muy baja absorción. actividad del NKCC2. Christopher. Exacto. No sé, eso iba a decir que hay menos actividad en NKCC2, con lo cual aumenta la oferta distal, pero no es lo mismo que en la parte de NKCC2. Y se va con su Claro, balance osmótico de agua, el sodio. claro, ¿cierto? Entonces, ahora, cómo se justifica eso? Porque si hay menos actividad del NKCC2, ¿qué ocurre con la osmolaridad del intersticio? Debería Oh, aumentar, si no me equivoco. tiende a bajar, No, ¿Tiende a disminuye, bajar? porque entra menos soluto al intersticio. claro. Sí, verdad, Si entra verdad. menos soluto, después tenemos menos capacidad de respuesta frente a ADH. Y por ahí va. ¿Ya? 19. La primera respuesta del cerebro frente al aumento de la natremia es, no me acuerdo quién me preguntó esto, yo andaba haciendo un café. Yo, profe, que le había preguntado esto. Bueno, y la doctora Mancilla me dice, doctor, me dice, hay una pregunta por ahí. Y yo ya, sí voy al tiro, estaba así como con todas las manos ocupadas, y era máximo. ¿Sí? La respuesta correcta, letra D, acúmulo de iones dentro de la célula. ¿Sí? Sí, profe. Ya, profe, ya, es que yo había puesto esa y le fui a preguntar por lo mismo, porque para mí eso es como, o sea, claro, es como lo primero que pasa cuando aumenta la osmolaridad del LEC, en este caso, cuando está pasando, cuando hay un aumento de la natremia, lo primero que el cerebro tiende a hacer es como perder agua, ¿cierto? Porque está intentando igualar las osmolaridades. Entonces, como que todos los iones que quedan como dentro de la célula se quedan ahí. Al contrario, las células la célula lo que hace es aumentar la concentración de iones para igualar la osmolaridad al LEC. Justamente para que no haya tanta salida de agua. ¿Y cómo lo hacen? Acumulando iones dentro de la célula. Eso significa ¿qué cosa? La primera respuesta tiene que ver con aumento de la actividad de la bomba sodio potasio TPasa. Ya, ¿Ya? Después viene la activación del ENFAT5. claro. ¿Ya? Ah, ya, Y a entendí. consecuencia de la activación del ENFAT5 viene, esto es lo último, Claro, así los como, molitos orgánicos, sí. viene, sería así como si lo ordenamos temporalmente, sería eso, después eso y después eso. Y eso no tiene por dónde porque ahí nos vamos para el otro lado. Ya, profe, entiendo. Pucha, me equivoqué ahí. ¿Cuál le pusiste? Había puesto el Enfant Fight, pero había puesto primero la D, la de yo dentro de la célula, y después de que le hice la pregunta la cambié. Chuta. Ya. ¿Pero queda claro el porqué o no? Sí, profe. Buena. 20. ¿Cuál de las siguientes alternativas contiene una causa de hiponatremia hipotónica hipervolémica? Cirrosis hepática. Al tiro. ¿Ok? Eso era literal también de la clase, que tienen la duda. Sí, está en el 21. cuadro. Exacto. 21. Usted evalúa a paciente con atremia 125 miliequivalente al litro. Al examen clínico aprecia signos de volemia disminuida. Indique cuál de las siguientes alternativas consideraría como la más probable para explicar el cuadro descrito. Respuesta correcta, síndrome diarreico. ¿Por qué? Me van a decir, pero si la diarrea produce una pérdida isosmótica de sodio y eso genera una reducción, ¿cierto? Una hipovolemia isotónica. Y están en todo lo correcto, pero recuerden que les dije, cuando viene la respuesta compensatoria,
¿cierto? La respuesta compensatoria no solamente tiene que ver con aumento de la actividad de renina-angiotensina-aldosterona, sino que también tiene que ver con estímulo no osmótico de ADH por aumento de la actividad simpática. Y por lo tanto, ¿se acuerdan o no? Sí, recuerdo. Aumenta ADH, se produce retención de agua libre, agua sola, y por lo tanto se produce el cuadro hiponatrémico. Exactamente, como en una etapa un poco más tardía, viene el fenómeno hiponatrémico hipotónico. 22. Entre las posibles consecuencias que se pueden producir en un paciente tratado de manera crónica con tiacidas, usted podría citar, respuesta correcta, alcalosis metabólica con aciduria, ¿cierto? O lo que se conoce también como la aciduria paradójica. Creo que así también lo nombramos en clases. Como que si hay alcalosis metabólica, ¿qué esperaríamos de la orina de ese sujeto? Que estuviera como. En un paciente con alcalosis metabólica, doctores. Deberíamos tener una orina más también alcalótica. Una orina más alcalina, ¿cierto? Deberíamos encontrar bicarbonaturia. Exacto, porque estamos botando bicarbonato, pero en este caso pasa por que botamos hidrógeno. Pero si tenemos alcalosis metabólica y tenemos aciduria, estamos contribuyendo al desarrollo de, ¿ya? Por eso se le llama aciduria paradójica también a eso. ¿Ya? Y eso tiene que ver con ¿qué? Con el aumento de la oferta distal de sodio. Oferta distal de sodio que tiene que ver con ¿qué? Con el bloqueo del el NSS. ¿Sí? ¿Le contestaron bien esa o no? Sí, profe. Sí, profe. La 22 tiene una tasa de éxito de un 58%. Ya, los que no contestaron bien, entonces, el 42% restante. Buen dato, Doc. Siempre con la estadística. Lo estoy viendo acá en la resultado. Si me pudiera dar el dato estadístico, se lo agradecería. No, si te lo voy dando para los que son importantes. Pero después viene la 25, hay que revisarla bien, porque esa solamente respondió un 16% bien. O sea que te lo doy para lo que no resultaron. Chicos, ¿y cuál es la que sigue, Doc, ahí? La 22, no sé, pero ¿cuál estáis mostrando? No, en términos de alternativa, ¿cuál es la que sigue a la A? Ya, perdón, la 22 sigue la A, después la B con un 22%, la D con un 11% y la C con un 8%. Ya. Hipovolemia, acuérdense que no había tanta hipovolemia en estos pacientes porque estamos trabajando a nivel más distal. ¿Ya? Entonces, los cuadros de hipovolemia son más frecuentes de encontrar cuando trabajamos a niveles más proximales, es decir, cuando al paciente lo tratamos con diuréticos de ASA. ¿Ya? Con acidosis metabólica, aquí no, ¿por cierto? Porque aquí, por efecto de la tiacida, ¿ya? Y el aumento de la oferta distal de sodio, que para qué explicar todo de nuevo, nos vamos para el otro lado, ¿ya? Nos vamos para el lado de la alcalosis metabólica. Balance negativo de potasio y alcalosis metabólica. 23. Jóvenes, tengo casi que 3 personas participando. El resto. Dudas, por favor. Yo estoy de lado, profe, a ver si me alcanzan las que necesito buenas para dar el examen. Entiendo, pero más allá de eso... Sí, pero sí comprendo la retroalimentación que ha dado. Súper relevante, Doc. Es un tema súper relevante, Feña. Pero ¿dudas hasta aquí con lo que hemos corregido? Bien, todo bien, me he dado cuenta de los errores que he tenido. Ya. ¿Y cómo van sus puntos, Feña? Yo creo que sí llego. Bueno. Ya. 23. Paciente con hipercalemia severa de 2 días de evolución. Presenta los siguientes datos de laboratorio. Les dije que se estudiaran bien los diagnósticos, ¿cierto? Las aproximaciones diagnósticas. Excreción de potasio en 24 horas disminuida. Creatinina dentro de rango. TTKG de 2,5. De acuerdo a estos antecedentes, podríamos pensar que esa hipercalemia se debe a, respuesta correcta, letra C,
un hipoaldosteronismo primario. ¿Ok? Doctor Rossi, ¿cómo nos fue con la 23? 23, espera un poco, está con el audífono. Ya, 80% respondió, 23, pero me maría. A ver. Ya, está bien, 61% de éxito, o sea, 22 correcta. Después la B con 22%. Ya, aquí, con 8, ojo, ya con 8. Aquí la descartamos, ¿por qué? Porque tenemos creatinina dentro de rango. ¿Ya? Entonces alguien podría decir, ya, pero aumenta tardíamente. Sí, por eso les puse 2 días de evolución. ¿Sí o no? Porque alguien podría argumentar, pero si el paciente estaba en aquí hace, no sé, un día o 20 horas. ¿Ya? Claro, un paciente con aquí 20 horas, probablemente, poco probable que esté con hipercalemia severa. Y no descartable, dependiendo de la causa del aquí. Pero si el paciente tiene aquí de 2 días de evolución, crea ya no puede estar dentro del rango. ¿Ya? Por lo tanto, ahí nos alejamos de eso. ¿Queda claro o no para los que respondieron la letra B? ¿Alguien respondió B? Oiga, profe, yo tengo una consulta. O sea, yo la tuve buena, pero me acuerdo que usted en la clase dijo que la creatinina a veces no era como un buen marcador para decir si teníamos aquí. Porque podíamos tener un riñón fallando, pero con creatinina dentro de rango, o un riñón bueno y creatinina fuera de rango. ¿Hasta qué hasta qué tiempo ya uno puede decir, porque en este caso tiene 2 días de evolución y ya no debería estar dentro de rango? Po? Claro. A lo que voy, hasta cuánto debemos esperar para considerar la creatinina como un buen marcador. Joaquín, a las 24 horas ya va a empezar a aumentar. Ya. Antes de 24 horas, ¿cierto? Excluyendo los falsos negativos, excluyendo los falsos positivos ¿cierto? Por fármaco, los falsos negativos porque estamos antes de 24 horas, ¿ya? O porque el paciente tenía niveles basales bajos de CREA, ¿ya? A las 24 horas ya debiera, o sea, ya debiera. A las 24 horas ya francamente empieza a aumentar CREA. Ya, bacán, eso quería saber. ¿Ok? Por eso un paciente con hipercalemia de 2 días de evolución, si fuera por aquí ya no debiéramos tener CREA dentro de la. Ok, gracias, profe. Dale, eso. ¿Cómo vais con tus puntos, Joaco? Yo bien, realmente pensé que no me iba a ir tan bien, pero voy bien. Ya, bien, no, sí. Yo soy malo porque tengo los puntajes acá, cuestión de verlo. Pasa eso con mi comentario maligno, pero te fue bien, parece poco. Okay. Al menos no soy el puntaje más bajo. No, para nada. No, por favor, no toquemos temas sensibles. ¿Ya? Pensé que iba a ser ese yo. A todos nos ha tocado ser el puntaje más bajo en la E. 24. Usted recibe paciente hipocalémico, hipoclorémico, alcalosis metabólica y con aciduria. Ya, aquí se empieza a aparecer lo que habíamos hablado anteriormente. Hipocalcemia e hipomagnesemia. El paciente de libro, las tiene todas. Entre los diagnósticos diferenciales para este cuadro, usted necesariamente debería plantear la posibilidad de furo, ¿cierto? Tratamiento con furosemida. Doc, ¿cómo estuvo acá la cosa? 50% correcta y 50%, y lo que compartieron después era el C que tuvo un 28% y el A que tuvo un 22%. Ya, claro, ambas, la tiacía y la mutación del NSC va a ser un Gittelman, ¿cierto? Y el paciente tratado con tiacía lo va a emular. ¿Ya? Vamos a estar pero no vamos a encontrarnos con hipocalcemia y con hipomagnesemia en ese paciente. ¿Ya? Por lo tanto, la hipocalcemia y la hipomagnesemia no ha lugar para A y para C. Profe, algo que yo no sabía cuando me lo intenté explicar era por qué en Furo y en Barter sí había hipocalcemia y hipomagnesemia, pero no
pero no en Gitterman. O sea, no me encontraba el mecanismo. Sabía que era así, pero no sabía por qué. Porque lo que ocurre ahí es que la mayor parte de la absorción de calcio y de magnesio a nivel de la rama gruesa ascendente tiene que ver con fenómenos de tracción de carga eléctrica. O sea, la presencia de cloruro en el intersticio es quien dirige el movimiento de partículas con carga positiva, calcio y magnesio. ¿Ya? Ah, claro, es lo que usted había dicho, que lo iba a seguir, ¿cierto? El calcio y magnesio iban a seguir al cloro. Exactamente. ¿Ya? Entonces, eso está presente en Gittelman, ¿ya? O en el paciente tratado con tiacida. Entonces, la oferta de calcio y de magnesio, cuando está sana la rama gruesa ascendente, es bastante más baja. Ah, ya, entiendo, profe. ¿Ya? Y por eso. Y a nivel distal también hay mecanismos que permiten reabsorción de calcio. ¿Ya? Por eso es que en estos pacientes hay reabsorción de calcio y en eso incluso nos encontramos con hipocalciuria. Esta dice el doc que les costó. No dice el doc, pero... Te digo la estadística, porque la estadística... Nos cuenta lo que la estadística sapea. Mira, la estadística dice que solamente 6 respondieron bien, o sea, un 16,7% bien. La respuesta C tuvo un 42%, la D un 19%, la A 19% y hubo un 3% que no respondió. Ya, esta es la que más contestaron. La utilidad del TTKG radica en permite identificar presencia o ausencia de respuesta a ADH. No, porque justamente... Exactamente. ¿Ya? Justamente yo les decía, como no... ¿Cuál es el ideal acá? Es tener la excreción de potasio 24 horas. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces no podía esperar 24 horas para hacer el manejo. ¿Qué significa eso? Que necesitamos tener un dato temprano. Un dato, ¿cierto?, que nos permita tomar acciones inmediatas. ¿Cuál es? La muestra de orina del momento. ¿Cuál es el problema? Que esa orina puede estar más o menos diluida. ¿Ya? Entonces, justamente el TTKG nos permite abstraernos del fenómeno de dilución. ¿Está bien? Entonces ahí nos abstraemos de ADH. Y tiene que ver, claro, como dice Christopher, creo que fue, ¿ya? Tiene que ver con presencia de respuesta o no de aldosterona en la nefrona, no de ADH. Ahora, ¿qué pienso yo que pasó aquí? Y esto lo estoy pensando súper, es un pensamiento en voz alta. Me da la sensación que esto se parece a lo que decía el Power, a lo que dijimos en la clase. Y eso hizo que se orientaron hacia esa alternativa. Me parece relevante, chicos, que quienes, o algunas personas quizás que tuvieron mal esta respuesta, me expliquen el porqué de su elección. ¿Alguien? Nadie. Ustedes no lo ven, pero mi corazón se acaba de romper. Porque no me pescaron. Profe, yo tuve buena esa pregunta. Ya. ¿Y la tuvo buena por? Porque ninguna de las otras me sonaba, la verdad. Ya, sí. Es válido también pensarlo así. O sea, lo de la DH lo descarté porque era DH, pero la idea era que era aldosterona. La A en realidad yo creo que no lo permite y enfermedad renal crónica creo que no lo vimos, así que... Y en cuanto a lo de los valores superiores a 7, según yo era el límite desde abajo, que era menor a 4. Exactamente. Sí, bien argumentado cada una de ellas. ¿Ya? Claro, hay enfermedad renal crónica no se ve con el TTKG, ¿cierto? Hay otras formas de orientar diagnóstico. Pero bien. Gracias, Máximo. 26.
Paciente con hipercalemia 5,8, sin alteraciones electrocardiográficas. El tratamiento de elección inicial sería furo, ¿ya? Para favorecer el balance negativo. Pues si no hay alteración electrocardiográfica, se considera como cuadro crónico, se maneja de manera más bien conservadora. Todo lo otro se ocupa. Cuando hay alteración electrocardiográfica, ¿ya? Pero en este paciente no había, por eso no corresponde. ¿Cómo estuvo la estadística de la 26, doctor Rossi? Un poquitito, espera un poquito. 26, la respondió un 15, o sea, un 41%. 41%. Después la D un 25, la C un 17 y la B un 17. Ya. 17 un poquito lo que habíamos dicho, ¿ya? Sin alteración electrocardiográfica, puro, restricción de potasio, resinas de intercambio iónico, calle exhalate. ¿Ya? No hay mucho más que argumentar ahí. 27. El posible desarrollo de hipocalemia en un paciente medicado con furo se debe a, respuesta correcta, ya esta estaba así como súper fácil, ¿no? A, aumento de la oferta de sodio a la nefrona distal. Dije, no sé, como 20 veces en clases. Doc, ¿cómo estuvo acá la cosa? 63% de bueno. Maravilloso. Bien ahí. ¿Dudas en esta, no? ¿No? Yo en la anterior, ahí me equivoqué porque, bueno, por la alteración electrocardiográfica, la única que pensé en descartar era el gluconato de calcio. Yo también. Porque eso era lo estabilizaba al principio. Claro. Pero no se me ocurrió pensar en furosemida así como tratamiento crónico. Pensaba en nebulización por salbutamol porque descarté insulina al no estar en conjunto con glucosa. Entonces, por eso pensé en el salbutamol como agonista beta-2 adrenérgico. Yo pensé más bien en una insulina, pero es por lo mismo, porque creo que es la misma cosa, van a activar la bomba sodio-potasio TPasa para intentar de hacer el efecto contrario. Entiendo. Pero les queda claro el por qué no, o sea, estas tres sí son, pero cuando hay. ¿Ya? Cuando hay alteración electrocardiográfica son esos tres. De lo contrario, entonces, ¿se usa diurético? O sea, furo, en este caso. Furo, restricción de potasio en dieta, resina de intercambio iónico, el calle-exhalate, ya que es un inhibidor de la absorción de potasio. Sí. Ya, ahora entendí bien. Ya, perfecto. ¿Ya? Ok. Ya, 27 la teníamos. ¿Cuánto dijimos que teníamos en esta? ¿60? Pero un poco para revisar. 27 para no meter las patas. 63, claro, 74%. Ya. 27. Súper bien, entonces. ¿Alguno de los compañeros que contestó otra? ¿No? No, bro. 28. ¿Cuál de las siguientes alternativas contiene una causa de hipercalemia distributiva? Acidosis metabólica, todo el rato. Acidosis metabólica. ¿Ya? ¿Cómo estuvo la cosa en la 28, Doc? 58. Buena, bien ahí. ¿Y quién siguió esto? ¿Quién siguió la D? 8. Después la A, con la instrucción más o menos nomás. A19, B11 y C11. Ya, anduvieron parecidas. ¿Ya? Balance negativo. Perdón. Claro, balance negativo, por lo tanto no nos da hiper, por eso no me calzaba. Nos da hiper. Insuficiencia renal, balance positivo, da hiper, pero por balance positivo, no distributivo. Alto consumo dietario de potasio y mucho más discutible, pero si se da sería por balance positivo, no distributivo. Sí. ¿Ya? Vamos con la 29. Estamos pareciendo, Doc, transmisión de partido de fútbol con los datos estadísticos. Corner número. Sí, está todo aquí el dato, todos los datos. Sí, porcentaje de posesión de la pelota en la selección chilena versus la otra selección. Está todo clarísimo acá. Eso. 29. Nos encontramos con un umbral, pero eso me ayuda mucho para acelerar el trámite que viene después. Así que se lo agradezco mucho.
Se lo agradecemos en plural. Los chicos también. 29. Nos encontramos con un umbral renal de bicarbonato aumentado, es decir, reabsorbemos más bicarbonato en respuesta correcta de paciente que hipoventila. ¿Ya? La acidosis respiratoria favorece la reabsorción de bicarbonato. ¿Cómo estuvo la cosa aquí, Doc? 47,2%. Después vino la B con 28, la A con 19 y la C con 6. Tengo la nací ahora. Tiro libre Marmicoc. Por eso. No, tiro libre. Claro. O zip rate, porque como ocupamos esas cosas tenemos que las que ocupemos para corregir las pruebas. Chicos, ¿dudas con la 29? ¿Estamos bien con la 29? ¿Todo bien? ¿Estamos bien, parece? Ya. 30. Entre las posibles causas de una acidosis metabólica con anión GAP aumentado, nos encontramos con respuesta correcta, shock, todo el rato. Todo el rato, no había por dónde acá. Pero igual 47% le responde, ¿no? 47, fíjese. Sí. ¿Y quién vino después? La C con 28, la D con 14 y la A con 11. Con hipoaldosteronismo. Hipoaldosteronismo. Ya, es una causa de acidosis metabólica, pero con anión GAP normal. ¿Ya? Conservado. Aspiración con sonda nasogástrica, ahí nos vamos para la alcalosis. Sí, para el otro lado. ¿Ya? Exactamente, eso no hay para dónde. Paciente con diarrea, pérdida de bicarbonato, por lo tanto, ¿cómo está la anión GAP? Normal. Salvo que la diarrea sea tan severa que genera un shock. Exactamente. Pero tendría que ser por shock, diarrea con shock. Un paciente con, ¿qué podría ser ahí? Suben vibrio cólera. Claro. Suben síndrome de diarrea del viajero. Claro, ojalá que no. De aquellos. Aquí te digo al tiro antes que me preguntes. La 31, catastrófica. Solamente ¿Catastrófica? Una sola persona respondió correcto, lo cual da un 2,8%, y la que ganó lejos fue la D de dedos, con un 94%. De dedos. Ya. Entonces hay que repito eso para no tener problemas con la letra. Ya. Entonces, changos. ¿Qué vamos a hacer acá, cabrón? Changos, changuitos. Pero se anula. Veamos por qué. No, porque se anular si está bien hecha. Primero la veo yo. Tenía que intentarlo. Profesor, una pregunta, solamente una. ¿El no sería puro solamente, o bueno, mejor lo corrijo, sería mixto porque aquí estamos hablando del bicarbonato regalo, ¿no? Solamente por eso. Ya, y no el estándar. Yo les diría que es la pregunta más difícil de la prueba desde un punto de vista de la elaboración del pensamiento. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Cómo está el bicarbonato en este paciente? Está normal, pero debería estar aumentado por compensatoria. Entonces, si el real está así es porque tiene la compensación, entonces debería pensar que está más bajo el estándar. ¿Cómo la tuviste tú, Máximo? ¿Buena o mala? Terriblemente mala, porque lo pensé, pero dije, no, el bicarbonato está real, me pasan el real nomás, entonces no me dan ninguna otra información, no quiero especular nada, así que voy a poner la D. Ya, lo pregunto de otra manera. Mismo. ¿Está presente la persona que respondió bien esta pregunta o no? Espíritu fisiopatológico, si estás ahí te invocamos. Veo una manito, un dedito para arriba, pero no sé si es anterior. Ah, no, ahí desapareció. Ya. Miren, chicos. Ya, uno se dice bicarbonato está dentro del rango, pero ojo porque es el bicarbonato real. ¿Cómo está la PCO2 en este paciente? Está bastante aumentada. Está súper aumentada. Por lo tanto, si la PCO2 está aumentada
¿cómo debiéramos esperar encontrar el bicarbonato? Aumentado también porque se desplaza la curva a la derecha. Exacto. ¿Cierto? Aumentado. Maravilloso. Dicho eso, si habiendo una PCO2 aumentada y por lo tanto estamos inflando, ¿cierto? El bicarbonato. Si el bicarbonato parece real, o sea, aparece dentro del rango, pero es el real, ¿cómo debiera estar el estándar? Debería estar quizás disminuido. Debiera estar disminuido, po. Sí, bueno. Y si el bicarbonato estándar está disminuido, ¿qué es eso? Es mixto. Acidosis. Porque sería doble acidosis. Sería acidosis, ¿de qué tipo? Metabólica. Y si hay acidosis metabólica y una PCO2 en 72. Es automáticamente mixto. Automáticamente mixto. Profe, lo pensé, pero no me quise arriesgar, así que puse Sí, la yo D. también, profe, pero dije como ya, pero si me dan el real voy a basarme con lo que me di y todas esas cosas, ya. Dije, no voy a cometer un error por intentar especular algo que quizás no es. Gracias. Ya, pero lo pensaron así, bueno, al final se la jugaron mal. Sí. Pasa también. A todos nos pasa, cabrón. A todos nos pasa. Pero se entendió, ¿no? Sí, el resto. Profe, todavía no entiendo. La Liseta anda ahí con reverberancia. Liseta, le vamos a hacer una clase de artefactos en ultrasonografía. Lo que le está ocurriendo a usted en ultrasonografía se llama reverberancia. Y a veces puede empobrecer un diagnóstico ecográfico o puede ayudar. Liseta. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ay, ya. Profe, que no entiendo. Fíjate que los ecógrafos más modernos tienen software que reduce la reverberancia. La evitan, antirreverberancia. Exacto. Pero eso mismo te puede empobrecer algunos diagnósticos. Porque la reverberancia a veces te puede ayudar. Por ejemplo, cuando tenía un paciente con edema pulmonar. Y aparecen las líneas B o las colas de cometa. Ya, déjeme salir de modo ecográfico. Lisset, ¿estás ahí? Profe. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí. Con reverberancia. Pero se escucha. Está reverberando, pero la escucha. Pero un poquitito. Ya, es que todavía sigo sin entender por qué no es puro. Porque al hacer el cálculo sí sale que un trastorno puro. Ya, claro, es que justamente, Lisset, aquí no había que hacer ningún cálculo. ¿Por qué? No, pero viendo que el pH es una acidemia y haciendo el ejercicio. Ya, es una acidemia, ¿cierto? Ningún problema. ¿Cómo está la PCO2? Está aumentada. Ya, ¿qué esperaríamos que ocurriera con el bicarbonato frente a un aumento de PCO2? Que aumentara. Ok, pensemos que el paciente está metabólicamente sano, ¿ya? ¿Ya? ¿Cuánto tendría de bicarbonato? En un paciente sano, absolutamente sano. ¿Cuánto deberíamos tener de bicarbonato? Lo que sea leí, 23-25. Ok, ya. Ahora, a ese paciente añádele una PCO2 de 72. Añádele una acidosis respiratoria. ¿Ya? ¿Qué va a ocurrir con su bicarbonato? Debería aumentar como respuesta. Pongámosle un número así como solo para jugar. 28, 30, ¿sí o no? Sí, por ahí, sí. Ya. Ahora, si habiendo un aumento de PCO2 que es súper intenso, este paciente está con 72 de PCO2, ¿cierto? Sí. Y un bicarbonato en 23. ¿Qué significa eso? ¿Que cómo está su estándar? El estándar está por allá abajo. ¿Cachai? Y llegó a 23 gracias al aumento de la PCO2. ¿Me entiendes, no? No. Te lo explico de otra manera. En este mismo paciente, si devuelvo
la PCO2 de 72 a 40, ¿qué va a ocurrir con el bicarbonato? Dice. ¿Debería estar normal? No, pues mira, de nuevo, en este paciente, o en cualquier paciente, en el que sea, si la PCO2 se devuelve al rango normal desde 72 hasta 40, ¿qué va a ocurrir con el bicarbonato? Cualquier paciente. ¿Va a aumentar, se mantiene o disminuye? No sé, profe. Ya, pues mujer. No hago el razonamiento, no lo estoy haciendo. Si la PCO2 baja, el bicarbonato también va a bajar. Por el sistema de la ecuación tampón-bicarbonato, ¿cierto? Sí. El otro día lo vimos. Tú me ayudaste a hacer gasometría. Va a bajar. Ok, mira. Ahora, en este paciente que ya tiene 23, llévate la PCO2 de 70 a 40. ¿Qué va a ocurrir con el bicarbonato? Va a quedar más bajo de los 23, ¿sí o no? Ya. 18, 17. Y con un respiratorio sano, ¿cómo explicas tú un bicarbonato bajo? La disminución de CO2. Te lo pregunto de otra manera. Si lo respiratorio está normal y el bicarbonato está bajo, ¿quién tiene la culpa? Lo metabólico. ¿Sí o no? No, profe, no. Creo que no es mi hora porque no estoy entendiendo. Pucha. Ya. Déjelo ahí. Y si sigue con dudas, en un rato más yo te mando correo y te mando la explicación por mail. Bueno, profe. ¿Ya? Pero acá, profe, para haber dicho que era un trastorno mixto, ¿por qué no se colocó el estándar? Porque si le colocaba el estándar se lo regalaba. Po. Lo quise hacer pensar con esta. Pero es que en los ejercicios que hicimos sí estaba. Sí, pues. Claro, pero aquí, al practicar no hizo algo parecido como para razonar. Les preguntaba yo, ¿cómo debiera estar el bicarbonato estándar en este paciente? A veces les decía. O a veces les preguntaba, si se normaliza la PCO2, ¿qué ocurre con el estándar? ¿Se acuerdan que se los preguntaba o no? ¿El estándar aumenta, se mantiene o disminuye? ¿Ya? Bueno. 32. Si en el paciente anterior el valor de CREA está normal y la orina arroja un pH más bajo de lo normal, ¿cuál de las siguientes alternativas puede ser la responsable del trastorno metabólico del paciente? Respuesta correcta. B. Shock en etapa inicial. Doc, ¿cómo estuvo la cosa aquí estadística? No, déjame verla, espera un poquitito. Estaba haciendo... 32. Entonces, sabes que esto me aburre, entonces me puse a hacer otra cosa. ¿Qué respuesta era? Perdona. 32. Respuesta correcta, B. Barco. 32, te digo al tiro. La B tuvo, la 32, tú decís, tuvo pésima, tuvo 6%, 16% de respuesta correcta. La que mandó fue la C con 42, después la D con 33 y la A con 8%. La C fue la más contestada. Sí, con 30 y... Espera un poquito, que lo que pasa es que cambié la configuración de la pantalla, espera. 32 tuvo... La respuesta B respondió solamente un 16%, 6 respuestas. Después tuvo la C un 42%, la D un 33% y la A un 8%. O sea, la C y la D estuvieron sobre la respuesta correcta. Paciente con acidosis metabólica y CREA normal. Orina con un pH más bajo. ¿Cuál de las siguientes alternativas puede ser responsable del trastorno metabólico? Ya, claro, pero uso crónico diurético de asa nos va a llevar a alcalosis. Sí. ¿Cierto? Lo mismo con tiacías, por lo tanto ninguna de las dos nos sirve. ¿Ya? Tampoco no.
Tampoco nos ayudan a explicar. 33. ¿Cuál es el elemento central en el tratamiento de la alcalosis respiratoria? Respuesta correcta, D. Manejo de la patología de base. Aquí ¿Cómo estuvo el tema aquí? 80% de buena. Maravilloso. Bien ahí. Con buena discriminación, 0,52. O sea que estuvo perfecto. Eso. ¿Cierto? Ese es el manejo, el elemento central. ¿Alguien marcó la A? Alguien podría decir que podría ser, pero en casos más que son más, ¿cierto? Más graves. Ya, lo mismo acá. Aire enriquecido con CO2. Se ocupa en otros casos, pero no en... No, tuvieron el resto. Caso porcentaje. Ya, muy bien ahí. Gasometría, ya. Le entregan gasometría de sangre arterial al paciente hipertenso, tratamiento con FUR que arroja los siguientes resultados. Pregunta 34. ¿Cuál es el diagnóstico gasométrico para el paciente? Respuesta correcta, B. Alcalemia por alcalosis metabólica y acidosis respiratoria. 97% de éxito. ¿Cuánto? 97. 97. Sí. Maravilloso. Bien ahí. Y aquí el bicarbonato también es real, o sea que... Claro, este bicarbonato también es real. Lo que pasa es que aquí además le damos el base excess. 35. El trastorno de este paciente puede ser definido como simple. Doc. Aquí guatearon un poco, 47%, pero peleadito con la B que tenía un 42%. Con la B. B de burrito. Ya. Ahí, profesor, me confundí porque lo calculé no desde 40, sino que lo calculé de otro, y como puse quizás los decimales no iría arriba que el número entero, me dio mixto, pero era porque dije, no alcanza a compensar. Fue como puro error de cálculo y porque lo hice con decimales. Si no, no me hubiera dado bien. Entiendo. Quiero hacerlo con decimales porque como la tabla aparecía 0.7 y lo multipliqué y todo, pum, me dio que no estaba compensado totalmente. Quizá estaba en vías D. A mí me pasó lo mismo. Y por eso puse mixto, porque dije, ya no está compensado pero bueno, eso. Entiendo. 36. ¿Cuál es el probable mecanismo de producción del trastorno primario en este paciente? Respuesta correcta, la letra B. ¿Doctor? Pero un poco que tuve un problema de que los chicos preguntándose ya más, pero bueno. Pero un poco, ¿cuál era la 36? 6. Ya, 36. La correcta fue la B con 63%. Bueno, bien. La A con 22 siguió. ¿Disminución en la eliminación de protones? No, pues porque ahí no iríamos para una acidosis metabólica y el paciente tiene un base excess de 10. Por lo tanto, no nos sirve. Cuadrito. 37. Desde un punto de vista epidemiológico, ¿cuál de las siguientes causas es más común como etiología de aquí? Taca. Respuesta correcta, diarrea. ¿Cierto? Me confundí de nuevo. ¿Cuál estamos viendo? La 37. Ya, 20, aquí estuvo re buena, 72%, con más la discriminación, pero 72%. Ya. 38. En la lesión renal isquémica, ¿cuál de los siguientes fenómenos contribuye a intensificar la caída del BFG? Respuesta correcta, mayor llegada de cloruro de sodio a la mácula densa, conversado en clase, ¿cierto? Aquí Malena dijo el tanco. Es la 38, ¿no es cierto? 38, solamente respondieron 7 buenas esa, lo cual da un 19,4%. Pues tuvo peleado entre la B y la C con 31% cada una. La B y la C. Ya, esto era al revés, pues no desde la membrana apical a la membrana vasolateral, pues de la vasolateral a la apical. Por lo tanto, chao, se nos va. La C dice, aumenta la producción renal de prostaglandinas. No, pues son vasodilatadores. No, porque esas son vasodilatadores de la aferente. ¿Ya? Entonces, claro, si se vasodilata la aferente, aumenta el BFG, pues, por lo tanto, tampoco nos sirve para explicar. Sí, no será memoria, pero no. 39, ¿no? 39. Paciente previamente sano, en sala desde ayer. Su examen muestra pancreas plasmática en débito urinario, Urinálisis arroja concentración de sodio disminuida.
concentración urinaria aumentada y baja concentración de urea. En base a esto, ¿qué podríamos decir a este paciente? Respuesta correcta, B. ¿Qué dice aquí la cosa, doctor? No, un 58% de correctas. ¿Cierto? Seguido de la A con 25%. Ya, no, claro, que tenemos orina concentrada, con poco sodio, ¿cierto? Poca urea. Entonces, no, pues eso nos aleja de esto. ¿Ya? Esos datos nos alejan de esto. 40. El manejo para este paciente, claro, si tenemos una sostenia prerenal, ¿cierto? Va de cajón con B. Entonces imagino que estuvo parecida la estadística en esto, Doc. Pero un poquitito, que estaba respondiendo WhatsApp. 40, no, 50%, no estuvo parecida. 50% de correcta, pero la D tuvo, y la D y la A tuvo 19, o sea, casi 19%, no estoy leyendo, 19 la A y 19 correcta la B. Sí. Y 50% la correcta, la B. Ya. La D y la A y 19%, eso estoy hablando. La D y la A. La D y la A. Pero el 50%. Ya. Eso tiene que ver con una X renal contrastada para lesión ocupante de espacio. No, ¿cierto? Además, si tenemos un paciente con X que ya está con X, no le vamos a meter medio contraste. ¿Ya? Si queremos evaluar posibles cálculos, podríamos hacer una eco. ¿Ya? Y ver dilatación de vía. ¿Ya? O de pelvis renal. El sistema colector. 41. Ya. El mecanismo primario de daño del paciente con aminoglucósido es. Respuesta correcta C, doctor. Pero pues, 66%. Y después la A con 22%. Ya, no hay los aminoglucósidos por dónde. ¿Ya? 42. Paciente tratado con AINE. Si es que se presentan las siguientes condiciones. Esto estaba casi literal de la clase. Respuesta correcta B. Pero aquí anduvieron re mal, aunque tú no lo creas. 3 nomás correcta, 8,3%. La que respondió fue la C. Estenosis de arteria renal. Ahora, si hubiera dicho ECA, ahí estaría perfecto. Un paciente tratado con ECA aumenta el riesgo de que se presenta con una reciente estenosis renal. ¿Sí? Pero confundieron AINE con YECA, yo creo, supongo. Sí. ¿Qué pasó ahí, gente? ¿Alguien que nos pueda dar feedback de la 42? ¿No? Ya, no. Seguimos. Ya, está 100%, dígame por favor que tuve un 100% de... ¿43 tú decís? ¿La 43? La 43 tuvo 52%. Ya. Y después me imagino que estuvo esta. La D 33. Claro, pero aquí estamos hablando de causa y yo estaba preguntando acá por mecanismo. Sí. ¿Ya? Así es que los que respondieron aquí B, no, pues esas son causas. Y aquí estábamos indagando por mecanismos de aquí. 44. 34. ¿Cuál de los siguientes individuos está más expuesto a sufrir un Aki renal? La respuesta fue 63% respondió A, que es la correcta, y un 31% la B. Son... 31% la B, la burro. Burro. Claro, si es choque hipovolémico, no quedamos expuestos a Aki renal, sino que quedamos expuestos a ¿qué tipo de Aki? Pre-renal. Pre. Es un pre. ¿Ya? 45. Entre las posibles complicaciones de Aki nos podemos encontrar con
Aquí anduvieron bien. 63% respondió la B de burro. Seguido de La 19 la C, por 19%, pero muy abajito. C, hipocalemia. No, pues acuérdense que ahí la complicación va para el otro lado, ¿ya? Pero pensaron en el potasio, por lo menos, que es el lado positivo. Claro, pensaron que podíamos tener algún trastorno del potasio. Y la última, en la evaluación del paciente con ARGI, la utilidad de la fracción de expresión de sodio radica en... Respuesta correcta. Un 72,2% correcto. Y le siguió muy abajito la C con 14%. ¿Bajo un 2% de genético? No. No. ¿Ya? Es otra cosa, pero si el paciente está con un FENA bajo de 2, hay que estabilizar hemodinámicamente, pues ahí no. El diurético nos lleva para el otro lado. Nunca hay que darle diurético, hay que darle agüita. Claro, le administramos diurético y hacemos que aumente la fracción de expresión de sodio porque empeoramos la hemodinámica renal. De la forma renal. Entonces, exactamente. Y ahí tenemos la hermosa iatrogenia. Muy linda. Eso, chicos. Dudas, preguntas, consultas, por favor. Profe, me quedó duda la 42. Ya. 42. 42. Déjame compartir acá. ¿Cuál es la duda con la 42? Profe, yo lo saqué como con la lógica de que los AINES como que bloqueaban las prostaglandinas, que son vasodilatadores, entonces iban a vasocontraerse. Entonces, si yo ya tengo una estenosis, lo que yo voy a hacer es como empeorar en sí como el cuadro. Y va a haber como una hipoperfusión y que iba a dar mayor riesgo al AQI. Al límite. Ya, pero con una estenosis ¿de qué rango? Es que no sale ahí, solo sale estenosis de la arteria renal, entonces... ¿Puedo hacer un comentario? Que acuérdense que la estenosis de un solo lado, pues acuérdense que la estenosis puede ser, la mayoría de las estenosis son de un solo lado. Entonces tú tenías una estenosis de un solo lado y le dais, ¿cómo se llama? AINE, no debiera pasar nada porque son de un solo lado. ¿Cachai? A diferencia, por ejemplo, de una estenosis arterial que si la yeca, ahí se genera hipotensión y caen los dos riñones. ¿Te fijas? Pero bueno, pero sí que nomás... Claro, entonces a lo que yo iba, hay estenosis y estenosis, no toda estenosis supone caída en la presión de perfusión. Sí, eso lo vimos un poquito en la clase de dislipidemia y ateromatosis del doc, ¿ya? No todo fenómeno estenótico se asocia a reducción en la presión de perfusión. ¿Ya? Entonces, claro, que haya estenosis de arteria renal no significa que necesariamente vaya a tener un riñón que esté hipoperfundido. Va a depender del grado de estenosis de arteria renal que haya. Ya, profe. ¿Ya? Por lo mismo en el B, para hacerlo así como más inductor de, no les puse simplemente vómito diarrea, sino que les puse cuadro gastroentérico intenso, así como que así, de verdad el paciente está bien hipovolémico, ¿ya? Pero, bueno, ahí el segundo semestre, cuando estemos en cardio y hablemos de cardiopatía isquémica, el doc nos va a dar así como el dato más duro, que desde qué nivel de obstrucción de una arteria coronaria, por ejemplo, ya se considera como una estenosis importante que puede potencialmente generar caída en la presión de perfusión. ¿Ya? Pero no es toda estenosis. Tú puedes tener pacientes, el día de mañana los vas a tener, que aparecen como hallazgos diagnósticos, ¿cierto? Placas de ateroma a nivel de la aorta abdominal, a nivel de la renal, a nivel de la femoral, ¿cierto? De la carótida, con algún grado de estenosis, pero que sin mayor consecuencia hemodinámica. Pero yo insisto en el tema que yo no conocía la pregunta, la estoy viendo ahora, pero volvemos al concepto que tiene que ser bilateral, porque en el fondo, para que haya una aquí, acuérdense, no basta que sea solamente un riñón. Yo puedo sacarle un riñón a alguien y no necesariamente va a ser un aquí. Miren la paradoja, pero me refiero a la nefrectomía. Entonces en el fondo hay que tener cuidado, porque
En general, para las AKI se necesitan que sean bilaterales. Sí, como lo comentamos también en clase de más. El concepto bien importante. O, obviamente, en un paciente monorreno, que le queda solamente un riñoncito, que presente, en el fondo, daño bien sistémico, claro. más que algo... que ya tuviera una enfermedad renal crónica, claro, con algún nivel de avance. Sí. Yo hoy día, hablando de comentarios técnicos cortitos, hoy día tuve un ingreso el fin de semana que quedó en mi sala, que tenía una nefrectomía médica de un riñón completo, el riñón derecho, y después por un tumor le sacaron la mitad del otro. O sea, la persona está funcionando con un cuarto de masa renal. O sea, ¿cachai lo que estamos hablando? O sea, con la mitad de un riñón y no tiene una falla renal severa, todavía no necesita diálisis, mantiene una CREA de 1.5. Impresionante lo que aguanta el riñón en este caso. Ya. Ese era un comentario increíble. Ahora igual está hipertenso todo, pero en el fondo, aguanta. Ya. Era un comentario. Hace tiempo que no veía un riñón tan sanito, una persona de 60 años en todo caso. Aguanta como loco. Ya, pero eso es otro comentario. La mala suerte de la persona además. Sí, por cáncer. Uno por un quiste gigante, como que medía como 6 centímetros, con eso ya se sacan por riesgo de que haya un cáncer metido, y ahora hizo un cáncer, y tiene un cáncer en el que quedaba y te tuvieron que sacar la mitad. Yo pensé que se irían a sacar completo, pero le sacaron la mitad nomás, porque habitualmente cuando hay cáncer le sacan, hacen nefrectomía. Pero yo creo que para que no ingresara a diálisis sí, claro, lo dejaron con... Es raro, porque teóricamente yo se lo habría sacado. O sea, voy a revisar después el caso con detalle, porque fue el ingreso el fin de semana, pero por eso. Profe, ¿puedo ver la última dos a ver si las tengo buenas, por fin? Que no alcanza a verlas. Ah, ya. Me salvé. ¿Estamos? Eso. Ya pues, chicos. Sí, por la hora yo tengo que... Estamos ya en profe, hora de... quiero después hacer unas preguntas, pero muy rápido, como cualquiera, si pueden estar los dos bien, si no, al profe Mauricio. ¿Sí, rapidito? Sí, rapidito. No. ¿Cuánto vale la nota de la disertación en cuanto a taller? Eso lo sabe el jefe que sabe. Eso me parece que está en el programa. Que en el programa parece que dice como pruebas de control o como pruebas de laboratorio más presentación total 90%, pero no aparece otro y dice nota de participación creo que 10. 10%, sí. Entonces la presentación se considera como una nota más. Ya, sería la nota de los dos controles y cada una vale 33%, algo así. Claro. O cada una vale 30 y después la participación vale 10. ¿Cómo es eso? No, se saca el promedio de los controles más participación y eso se multiplica por 0,9. Y la nota por participación se multiplica por 0,1 y eso se suma. Ah, ya, comprendo. ¿Ya? Y ya. Eso debiera estar en estos días, a la brevedad posible. Si baja la escala